Ella es médico cirujano, especialista en medicina interna y neumología de la Universidad Javeriana y fellow de fisiología respiratoria de la Universidad de Boston, magíster en epidemiología clínica de la Javeriana y fellow en educación médica. Está vinculada a la Universidad Javeriana desde hace 32 años, tiempo durante el cual ha sido profesora de la Facultad de Medicina, coordinadora del posgrado de Medicina Interna, jefe de unidad de neumología del Hospital Universitario San Ignacio, directora de la carrera de Medicina y miembro del Consejo de Regentes de la Universidad, subdirectora científica del Hospital Universitario San Ignacio, miembro de la Junta Directiva de Javisalud y de la Junta Directiva del Hospital Universitario San Ignacio. Ha sido presidenta de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, miembro emérito de la ACMIC, actualmente se desempeña como decana académica de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida, doctora María. Bueno, buenos días. Primero que todo agradezco al doctor Granada y a los organizadores del evento la invitación a compartir la experiencia del Comité de Ética e Investigación de la facultad. Quiero agradecer también a los dos conferencistas que me cedieron el espacio, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, gracias al doctor también por la presentación. Ante todo, pues quiero contarles que el Comité de Ética e Investigaciones de la Facultad de Medicina es un comité conjunto con el del Hospital Universitario San Ignacio. Digamos que el Comité de Ética e Investigaciones había funcionado a lo largo de los años y digamos que formalmente en el año 2005 y teniendo en cuenta la resolución del Ministerio de Salud, el Consejo Académico de la Universidad, digamos que formalizó la constitución del comité. Este es un comité que, digamos, está bajo la autoridad de la Facultad de Medicina, pero es un comité que le presta servicios al Hospital Universitario San Ignacio y digamos que la Oficina de Investigaciones del hospital está bajo la tutela del comité, bajo la autoridad del comité. Digamos que esto tiene una particularidad y es porque en la Facultad de Medicina de la universidad, el Hospital San Ignacio es como nuestra base, nuestro aliado estratégico y la mayoría de los profesores de la facultad tienen doble vinculación, es decir, que están vinculados en forma simultánea al hospital y a la universidad. Entonces, digamos que eso facilita que podamos tener una actividad conjunta y que podamos compartir. Entonces, como lo voy a mencionar más adelante, pues la constitución del comité también refleja esa participación y las dinámicas de investigación al interior del hospital y al interior de la facultad, pues están articuladas en este comité conjunto. Voy a mostrarles un poquito lo que tiene que ver con lo que hace el Comité de Ética de Investigación, cómo nos organizamos nosotros para poder evaluar todos los proyectos de investigación que se generan en las dos instituciones, más los proyectos externos, y digamos cómo es la dinámica de lo que pasa cuando se somete un proyecto hasta que llega, digamos, a su aprobación final. De pronto algunas de las cosas que voy a mencionar pues ya las han mencionado otros expositores, porque creo que los comités de ética e investigación comparten pues propósitos y funciones comunes, pero pues voy a referirme como lo tenemos nosotros en nuestro estatuto, en nuestro reglamento. Entonces, dentro de los propósitos, pues el propósito más importante es salvaguardar o proteger los derechos y el bienestar de los participantes en investigación, que no necesariamente son pacientes, pueden ser estudiantes o personas de la comunidad. Lo otro es velar por la calidad científica, por la calidad ética y por la factibilidad de los proyectos de investigación que se desarrollan en las dos instituciones y que pasan a través del comité. Asegurar el cumplimiento de los principios que rigen, digamos, la investigación en el ámbito nacional e internacional en todo lo que tiene que ver especialmente con la investigación biomédica, y promover y facilitar el desarrollo y el crecimiento de la investigación al interior de la facultad y del hospital. Entonces, ¿cuáles son como las responsabilidades que tiene ese Comité de Ética e Investigación? Digamos que en su cabeza está el evaluar, aprobar o reprobar los proyectos, digamos, que son sometidos
y esto se hace de acuerdo pues con lo que está establecido en los manuales operativos. El comité también, digamos, emite un concepto sobre la competencia de los investigadores para desarrollar un determinado proyecto o para participar en un determinado proyecto. Evalúa la calidad científica, digamos, todos los aspectos éticos y la factibilidad de los proyectos, no solo desde lo financiero, sino desde el número de pacientes, desde la disponibilidad de los recursos tecnológicos y la experticia de los investigadores. Y el comité, digamos, central, que es el comité, digamos, que da como la última palabra, él, digamos, procura o articula y vela porque haya un buen funcionamiento de los comités auxiliares, que ya les voy a mostrar, es parte de la forma como estamos organizados al interior de la facultad y del hospital. También es responsabilidad del comité procurar que los miembros de tanto del comité central como de los comités auxiliares estén permanentemente actualizados en todo lo que tiene que ver con nueva normativa o con aspectos éticos o nueva legislación. Entonces, digamos, debe velar porque haya un cronograma y un cumplimiento de estas actividades. También es su responsabilidad decir cuándo un proyecto que ya está en curso y está andando se debe suspender porque compromete aspectos éticos, pone en riesgo a los pacientes o porque los resultados finalmente pues van, digamos, en contra del bienestar del paciente. Es responsabilidad del comité también mantener actualizado pues todo lo que tiene que ver con la normativa, con que los miembros del comité, los investigadores, todos tengan su certificación de buenas prácticas y tener unas fuentes de información actualizadas. Digamos que bajo la cabeza del presidente del comité y el secretario está como toda la responsabilidad de mantener y salvaguardar los registros y el archivo de todos los proyectos que son sometidos y de los proyectos nuevos. Y también nos corresponde hacer unas recomendaciones tanto al hospital como a la facultad de, digamos, campos prioritarios para desarrollar investigación. ¿Cómo está organizado nuestro comité? Entonces, este está formado por un grupo multidisciplinario, personas que, digamos, desde sus capacidades, con su experiencia, con sus competencias, digamos, están en capacidad de emitir conceptos sobre los proyectos que se someten. Tratamos de mantener la equidad de género y la edad básicamente tiene que ver con que haya personas de mayor experiencia y algunas personas que puedan ir, digamos, formándose para que el comité permanentemente se esté renovando. Y lo otro es que también, digamos, dentro de nuestro comité siempre hay una persona que tenga experiencia en investigación, pero que su área de interés, digamos, no sea el mismo campo de la salud, sino de otra área científica. Entonces, ¿quiénes componen el Comité de Ética e Investigación Hospital-Facultad? El decano académico de la Facultad de Medicina, por derecho propio, es miembro del comité y es quien preside el comité, o sea, en este caso soy yo en este momento. Está el director de del posgrados de la Facultad de Medicina o su delegado cuando él no puede estar. Hay un representante de la Compañía de Jesús, pues porque la Universidad Javeriana está regentada por la Compañía de Jesús y además porque eso también, digamos, es un garante de algunos aspectos éticos y filosóficos que de pronto van un poco más allá de lo que los demás miembros, digamos, podamos aportar. Hay dos representantes del Hospital Universitario San Ignacio y estas dos personas, digamos que cuando se vayan a desarrollar proyectos que involucren algún beneficio, digamos, o algún pago, compensación por estudios que se hagan en el hospital, pues digamos que ellos tendrán voz, pero no podrán, digamos, ser parte como de la decisión de consenso. Hay 4 profesores de la Facultad de Medicina que representan los comités auxiliares. Hay un representante de un comité de ética de una facultad de la universidad diferente a la Facultad de Medicina. Hay un profesor que tenga experiencia y formación en ética y bioética y que no tenga afiliación con el Hospital Universitario San Ignacio, un representante de la comunidad y dependiendo de los temas podemos tener invitados ocasionales o permanentes o asesores externos. Una cosa que es importante mencionar es que la mayoría de los miembros del comité deben tener formación en investigación, bien sea porque tienen formación en maestría, algunos tienen formación doctoral y
digamos que otros tienen formación en la parte de bioética. Pues la idea es que sean como los investigadores más reconocidos o los más líderes dentro de la facultad del hospital para que pues también de esa manera puedan aportar. Entonces, digamos que al presidente del comité, que es el decano, digamos que es la persona que se encarga de nombrar los nuevos miembros del comité. Ellos se deben renovar más o menos cada 2 años o cada vez que por alguna razón un miembro se deba retirar o cumple, digamos, su periodo. Entonces, digamos que el presidente designa a los nuevos miembros y los designa a partir de las postulaciones que hacen los departamentos o las unidades académicas de la facultad o servicios, en ese caso del hospital, y también las personas que están postuladas por los comités auxiliares. En ese nombramiento se tiene en cuenta pues como los conflictos de interés, quienes pues por esta razón no deberían estar en el comité, si las personas tienen una vinculación adicional con instituciones que digamos puedan tener intereses económicos en la investigación, o sea, esas serían razones para no incluirlos, que no tengan la disponibilidad del tiempo, y es importante digamos como asegurar el conocimiento en investigación, la experiencia y la trayectoria. Y por otro lado, las personas que se postulan y que deciden aceptar, pues tienen que, digamos, como firmar los acuerdos de confidencialidad, saber que en un momento determinado, pues tienen que proporcionar alguna investigación y que, digamos, que ellos, pues tienen que tener conocimiento de, pues, los códigos de buena conducta y las políticas de conflicto de interés. El comité, digamos, procura hacer una capacitación periódica, digamos, aquí les menciono pues algunos de los aspectos que se incluyen en la agenda, porque aunque muchos de los miembros del comité tienen formación en investigación, pues digamos que se procura ir sobre temas claves, específicos, puntuales que nos aportan, o que en el desarrollo de los mismos comités nos hemos dado cuenta que a veces hay una dificultad para tomar una decisión y entonces procuramos traer un experto alrededor del tema para, digamos, como aclarar, afianzar. Entonces aquí pues van aspectos de investigación, aspectos de bioética, aspectos de manejo de datos, del consentimiento informado, que como ya lo mencionaban, pues es una cosa que tiene una cantidad de aristas y entonces pues hay que tener eso muy claro. Lo de buenas prácticas, pues que es un requisito, digamos que no es una voluntad, sino un requisito de norma, y sobre aspectos de normativa, sobre eventos adversos, digamos que son importantes. Entonces ahí pues tenemos un comité especial, un subcomité para mirar eventos adversos que se presentan especialmente en aquellos proyectos que involucran medicamentos o tecnología. Entonces, ¿qué le corresponde al presidente del comité? Bueno, es la persona que preside y digamos que es el vocero del comité, es la persona que tiene la responsabilidad de revisar y firmar las actas e igualmente firmar todos los formatos y la información que va al INVIMA, digamos que es lo que es, digamos, como quien hace la interlocución ante el INVIMA y tiene la responsabilidad, es quien nombra y remueve los miembros y quien establece el comité, el cronograma de capacitaciones. El comité tiene un secretario, el secretario, digamos, no es como parte del consenso, entonces, pero es una persona que también tiene experiencia en investigación, y esta persona, digamos, es quien se encarga de recibir y registrar todos los proyectos, que la documentación de los proyectos, es el que prepara la documentación requerida para el análisis de los proyectos durante el comité. Se encarga de hacer la citación, bien sea para una sesión presencial o virtual, es quien elabora el acta y la somete, digamos, para que pueda ser aprobada, y se encarga también de algunas cosas administrativas, operativas, junto con una persona ya, digamos, como asistente administrativo, que hacen como todo lo que tiene que ver con facturación, pedidos, informes, y está pendiente de la actualización de las guías y la documentación que tiene que ver con los requisitos que debe cumplir el comité. Los miembros del comité tienen que pues comprometerse a su asistencia a todas las reuniones, tienen que participar pues activamente y aportar desde su experiencia, deben cumplir con las capacitaciones, entonces pues allí hay una como lista de chequeo para saber quiénes lo han hecho, quiénes no, y pues digamos que eso
tiene que ver con su participación en el comité, y adicionalmente ellos deben hacer algunas tareas que se les asignan por proyectos, sobre todo los proyectos que son externos, que no son, digamos, investigación original de la facultad o del hospital, sino proyectos en los cuales hemos sido invitados a participar. Entonces pues se pide que se evalúe o que se dé una mirada o que participen en el comité de eventos adversos. Y es importante aclarar que ningún miembro del comité, ni los propios de facultad o hospital, ni los externos reciben ninguna remuneración por su participación en el comité. Los asesores externos se refiere básicamente a personas que por su formación disciplinar nos pueden aportar o ayudar como en algunas situaciones puntuales. Entonces, una persona con especialización en bioética, aunque tengamos dentro del comité personas con formación, pero digamos personas que tengan formación o experiencia en un área específica, pues los abogados obviamente, porque siempre hay dificultades en términos de el aseguramiento de los pacientes, lo que se debe hacer cuando hay incumplimiento, cuando se presenta algún evento. Entonces digamos que generalmente tenemos un abogado asesor externo. La universidad tiene una vicerrectoría de investigación y hay una oficina de investigación que tiene unos abogados de la oficina jurídica que están digamos asignados específicamente para mirar todo lo que tiene que ver con situaciones de investigación, relación con los financiadores, seguridad de los sujetos de investigación, pero a nivel de toda la universidad. Nosotros nos apoyamos en ellos, pero tenemos además un abogado especialista en derecho médico que es nuestro asesor permanente, por cuanto la mayoría de los proyectos involucran pacientes. Y digamos que esto los invita el presidente, pues digamos que a partir del consenso de los miembros del comité, y es importante asegurar pues que esa persona no tenga conflicto de interés por relación con patrocinadores y que deben comprometerse pues a guardar la confidencialidad de lo que en el comité o en la sesión se discuta. El archivo, digamos, documental, que puede ser físico o virtual, digamos que es responsabilidad del presidente y del secretario del comité, y digamos que son los salvaguardas y son las personas que tienen acceso a ese archivo y que pueden permitir el acceso de otras personas según se requiera. Pues el archivo está ubicado en la oficina de investigaciones del hospital y pues digamos que tiene pues unas medidas de seguridad. Entonces allí están todos los documentos de los proyectos que han pasado por los comités, que no han sido aprobados, y de todo lo que está en curso. Nosotros nos reunimos 2 veces al mes, generalmente segundo y cuarto jueves del mes. Podemos hacer sesiones extraordinarias cuando por el volumen o por alguna situación particular se requiere. Generalmente la citación se hace con 5 días de anterioridad. Y también digamos cuando se requiere como una reunión virtual por algún punto específico que haya quedado y que sea importante resolver, entonces se realiza una reunión presencial. En general, digamos que hay un cronograma que está establecido desde el comienzo del año, pero pues ustedes saben que cuando viene la convocatoria de Colciencias, las convocatorias externas y hay unas fechas para la presentación, pues a veces no se logra ajustar a estas fechas, entonces pues se hacen sesiones adicionales. El quórum mínimo para que podamos sesionar para aprobar proyectos nuevos es, digamos, de la mitad de los miembros más 1. Independiente de cuál sea pues como su disciplina o de, digamos que si son más expertos en ética en investigación o si son de los comités auxiliares, digamos que es básicamente el número, y las decisiones se toman no por votación sino por consenso, que es como se hace en la universidad, digamos en todos los otros comités. Cuando el presidente no puede estar, él designa a una persona que lo represente dentro de los miembros del comité. Entonces nosotros, digamos, en cada sesión del comité tenemos un orden del día que me imagino es como lo que debe ser común a muchos de los comités de ética de investigación, que tiene que ver con la verificación del quórum, con la aprobación del acta anterior que se ha circulado previamente en forma virtual y se han tomado como las anotaciones o los comentarios para pues ser incorporados. Los miembros del comité deben declarar los conflictos de interés para proyectos específicos que se van a presentar, y en la primera parte del comité siempre miramos los proyectos nuevos y digamos que ahí sobre esos proyectos se emite, se aprueba, no se aprueba, o un condicional que requiere, digamos, como algún ajuste, algún apoyo metodológico, aclaraciones por parte del investigador.
Y luego hay una segunda parte del comité que se dedica al seguimiento de los proyectos en curso y que tiene que ver con aprobar modificaciones al manual del investigador, enmiendas, digamos, eventos adversos, digamos que se revisa proyecto por proyecto y digamos que cuando hay alguna alerta pues se emite una comunicación. Igualmente en la parte final pues se revisa qué documentos a partir de lo que se haya decidido en el comité deben ir al INVIMA, cuáles son las comunicaciones que se van a emitir, si hay novedades con los miembros del comité y también tenemos una parte del comité que se dedica a aprobar los artículos que se van a publicar y los trabajos que se van a presentar en los congresos, porque en la universidad es requisito que estos provengan de investigaciones que han sido previamente aprobadas por el comité, de lo contrario no hay aval para esta presentación. Y se revisa también el cronograma de capacitación, entonces algunos comités hay una parte que se dedica a capacitación dependiendo pues del número de proyectos que tengamos. Entonces digamos que eso es más o menos como funciona un comité y siempre pues hay una parte al final de varios. Yo les había mencionado lo de los comités auxiliares, que son unos comités que están bajo la sombrilla del comité central y que son los que hacen la evaluación inicial de los proyectos. Entonces ellos emiten, digamos, como un concepto que va al comité central y que generalmente los proyectos llegan al comité central cuando el comité auxiliar ya ha dicho pueden ser aprobados, o cuando el comité auxiliar dice no pudimos llegar a un acuerdo, no sabemos realmente qué hacer, entonces se emite con ese concepto. Digamos que a nosotros en principio no nos llegan proyectos que han sido rechazados o que han sido devueltos para revisión por el comité auxiliar, lo cual no quiere decir que todo lo que llegue nosotros lo aprobemos. Pues puede pasar también que a pesar de que el comité auxiliar haya dicho que sí, nosotros ya pues emitimos un concepto o pedimos unas aclaraciones. Entonces son 4 comités auxiliares y esto obedece a una forma como está organizada, digamos, la facultad para distintas actividades. Entonces hay un comité de ciencias básicas, otro de ciencias clínicas, de ciencias quirúrgicas y el de epidemiología, y se espera que cada comité tenga al menos un miembro de las áreas que componen ese, digamos, ese comité auxiliar, y ellos deben cumplir con todas las normas, principios que rige al comité central. Entonces básicamente les muestro acá cómo es la organización. Digamos, en el de ciencias básicas está el Instituto de Genética, Morfología, Ciencias Fisiológicas y Patología. En el de clínicas, Medicina Interna y sus unidades, Neurociencia, Radiología y el Instituto de Envejecimiento, y pues ustedes ven allí quién conforma cada uno de los comités. Entonces digamos que ellos son los que reciben de la Oficina de Investigaciones en primera instancia los proyectos, los evalúan, los devuelven, y la Oficina de Investigaciones los pasa al Comité Central. Ya más adelantico les muestro un poquito cómo es ese orden. Y nosotros tenemos un apoyo al comité cuando el comité dice este trabajo necesita un apoyo metodológico, hay que hacerle un ajuste. Entonces hay unos investigadores, un grupo de investigadores que están, digamos, pertenece a la facultad o al hospital, y que ellos son los que se reúnen con el investigador y le ayudan a afinar su proyecto para que pueda volver a ser sometido, para ajustar el tamaño en la muestra, el título que no corresponde, el método que de pronto podría ser otro mejor. Entonces esa es parte como de ese apoyo. Entonces, ¿cómo fluye, digamos, los proyectos? Primero, los comités de las unidades académicas, o sea, de los departamentos donde se genera la investigación de los profesores, de los residentes, de los proyectos que llegan de afuera. Ellos son como los primeros que digamos, elaboran las propuestas porque vienen de allí, y digamos que ellos lo aprueban y lo llevan a la oficina de investigación, donde el proyecto se registra con una documentación que se exige allí para que el proyecto se pueda someter. La oficina de investigaciones lo asigna a un comité auxiliar dependiendo de la procedencia del proyecto, la disciplina. El comité auxiliar emite, digamos, un concepto, y entonces ya con ese concepto el proyecto va, digamos, a ajuste o revisión, o el proyecto avanza al comité central, digamos, para su concepto final. Y digamos que el tiempo promedio estimado en todo ese trayecto son más o menos 30 días. Digamos que los comités auxiliares tienen que reunirse acorde al número de proyectos que tienen para evaluar, y pues igualmente nosotros. Entonces, cuando alguien registra un proyecto en la oficina de investigaciones, debe llevar todas estas cosas para que el proyecto sea registrado, sea aceptado y pueda empezar como todo el trayecto para su aprobación.
Entonces, obviamente hay unos proyectos, hay unas cosas que aplican para unos proyectos y otras no, dependiendo de la naturaleza del proyecto, de si involucra pacientes o solamente pues los sujetos son estudiantes o personas de la comunidad, de si implica o no un riesgo. Entonces, pues hay algunas cosas que aplican para unos y no para otros. La oficina de investigaciones del comité tiene unos formatos, entonces hay un formato para el registro, hay un formato de carta para presentar el proyecto, hay un formato para el consentimiento informado, para facilitarle a los investigadores que puedan como hacer el ajuste, y hay unas recomendaciones, digamos, que están en cuanto a los contratos, al presupuesto, a las pólizas, que digamos se apoyan desde la oficina para que los investigadores, digamos, que no tengan como tanta carga en eso. Y cuando se hace la evaluación, pues ahí les pongo como aspectos que se les recomienda a los miembros del comité que tengan en cuenta cuando van a hacer la aprobación o el estudio de un proyecto, que tiene que ver con la idoneidad del investigador, o sea, la capacidad para desarrollar ese proyecto, la experticia, el dominio de una técnica específica, los antecedentes científicos que tienen que ver mucho con la pertinencia de la propuesta, la calidad técnica del proyecto, la posibilidad de hacer ese proyecto dentro de la institución, porque por el comité pasan básicamente los proyectos que se van a realizar al interior de la universidad o del hospital. Digamos que nosotros en este momento no prestamos servicios a organizaciones investigadores externas que deseen hacer proyectos fuera de la universidad. Eso lo hicimos hace un tiempo, pero por muchas razones y porque pues nos absorbe lo propio, entonces pues todo lo que pasa por el comité es porque se va a realizar al interior de la universidad o de la facultad. A veces ocasionalmente tenemos segundos conceptos o opiniones, pero en general todo es la investigación de la universidad. Entonces eso pues digamos que debe tenerse en cuenta, digamos cuando se hacen las evaluaciones de las propuestas. Hay un punto muy sensible que tiene que ver con las compensaciones, con qué pasa cuando se termina el estudio con un paciente que va bien, que tiene un dispositivo, que tiene un medicamento, quién lo protege si hay un evento, quién protege al investigador. O sea, cosas que de pronto van un poco más allá, pero que son importantes, digamos, de incluir. El presupuesto del comité proviene de recursos propios de la universidad, del hospital y pues digamos de lo que se genere por contraprestación de servicios, digamos, que se generan dentro de los proyectos de investigación básicamente de la industria, porque lo demás es las convocatorias de los financiadores externos que financian la investigación, pero pues la idea no es que eso deje un dinero adicional. Entonces los recursos son esos los recursos que tenemos. Y para finalizar, pues yo quería como mostrarles como unas cifras como para tener una idea de lo que, digamos, hizo el comité el año pasado. Revisó 206 proyectos, aquí me refiero al comité central porque los proyectos pueden ser muchos más, pero no llegaron hasta arriba, de los cuales 15 proyectos fueron a convocatorias de Colciencia, 15 proyectos a convocatorias internas, 5 se financiaron con donaciones y 11 nuevos proyectos financiados por la industria. En este momento hay 32 proyectos corriendo, pero pues vienen de años anteriores. Y pues ahí les muestro, digamos, que cuáles son las áreas pues más activas y que más aportan proyectos a los comités, que son el área, digamos, el área clínica y el área de epidemiología. Nosotros también miramos los proyectos de enfermería o de las facultades de ciencias de la salud, porque pues estos involucran pacientes y se van a desarrollar en el hospital. Entonces digamos que en resumen, y en un resumen corto, eso es como lo que hace el Comité de Ética de Investigación de la Facultad Hospital, cómo estamos organizados y cómo manejamos nuestras tareas. Entonces pues muchas gracias por su atención.